Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este videoclip vamos a hacer el ejercicio completo para el cálculo del índice de valor de importancia, dado que pues el procedimiento es bastante largo y pues quiero que ustedes puedan repetirlo las veces que sea necesario para el desarrollo del taller. Lo primero es recordar entonces que el taller se encuentra en su carpeta de Drive y que vamos a trabajar con una matriz de datos del embalse del Quimbo que tiene pues un muestreo de una comunidad vegetal. Para ello, como siempre, vamos a insertar una tabla dinámica y en esa tabla vamos a incluir las especies y vamos a incluir varios filtros. Vamos a incluir la cobertura, el hábito y el estrato. Para simplificar la tabla, de una vez vamos a ir a cada diseño y vamos a decirle que nos quite las filas en blanco, que nos muestre en formato tabular, que los totales generales los desactive y los subtotales también. Vamos a decirle que nos permite solamente ver los bosques de galería o los datos correspondientes al bosque de galería. En el hábito, que solamente queremos ver los datos de árboles, arbustos y palmas. Y en el estrato, que solamente nos muestre los estratos arbolito, arboreal, arbustivo. ¿Cuál es la diferencia entre hábito y estrato? Básicamente el hábito hace referencia a la forma final de una planta, mientras que el estrato es el lugar en el perfil vertical en donde registramos esa planta. Entonces yo puedo tener una plantica de 10 centímetros en el estrato herbáceo rasante, por ejemplo, pero esa matica de 10 centímetros puede ser un árbol, ¿sí? Que hasta ahora está desarrollándose, pero dentro de 10 años va a ser un árbol que puede tener 30 o 40 metros. Ese va a ser su hábito final. Bueno, de esa manera entonces hemos puesto solamente aquellas especies que tienen registrados un DAP en la matriz general. La primera de las variables del índice de valor de importancia que vamos a ver en clase es el número de individuos o la abundancia, básicamente la abundancia relativa. Cuando desplazamos acá la abundancia nos damos cuenta que él está contando casillas llenas, pero que eso es inapropiado y tenemos que ir a configuración de campo de valor y decirle que sume esos valores. Pero además de esto, como el índice nos pide los valores en forma relativa o en porcentaje, podemos ir a la pestaña siguiente y decirle que muestre los valores como un porcentaje del total de la columna y le damos a aceptar. De esta manera ya tenemos una tabla de abundancias que nos representa las abundancias relativas de las especies que hemos seleccionado para el hábitat particular. Podemos copiar y pegar esto en una tabla nueva y cambiar el valor, el título, perdón, de la columna para lo que es más apropiado para nosotros en este momento. Abundancia relativa. Y ahí tenemos nuestra primera variable del índice de valor de importancia. Debemos recordar que siempre la tabla dinámica nos va a proporcionar la información organizada alfabéticamente en este caso, por defecto, lo cual nos facilita porque cada vez que cambiamos alguna variable, el orden de las especies siempre va a ser el mismo. La siguiente variable es la frecuencia relativa. Es una variable que Excel no puede calcular automáticamente, sino que nosotros debemos de hacerlo un poco más manual. Para ello, lo que vamos a hacer es insertar el número de subparcela, pero no en valores, sino en las etiquetas de fila. Y lo que va a aparecer acá básicamente es el, el número de la subparcela en donde estuvo presente o donde fue registrada una determinada especie. ¿Qué significa esto? Que Califa diversifolia se encontró en la subparcela número 6, en la subparcela número 7 y en la subparcela número 8, que Alcornea se encontró en la subparcela número 1, que Amiris pinnata se encontró en la subparcela 1, 7 y 9, que a Astronium graveolens se encontró en todas las 10 subparcelas, por ejemplo. Como están en el mismo orden del listado que acabamos de pegar, podemos ir pegando, por ejemplo, esa frecuencia. 3 subparcelas para Califa diversifolia, una para el cornea, 3 para Amiris pinnata y continuamos de esa manera llenando la frecuencia. Cuando terminemos de llenar esta tabla tendremos nuestra frecuencia absoluta, pero posteriormente tendremos que reemplazarla con la frecuencia relativa. ¿Y eso cómo lo haremos? El total, como es un valor relativo, ese valor relativo tiene que ser la división de esa frecuencia con respecto a la frecuencia total de especies en este listado. De tal manera que aquí está, 176 es la frecuencia total de subparcelas, ¿sí? Eh, que se registraron para esas especies. Entonces, ¿qué significa? Que yo debo de coger este valor de 3
y decirle a Excel que lo divida entre 176, si mal no recuerdo. Confirmemos 176. Y de esa manera tendré el valor de cuánto representa este 3 con respecto a todas las frecuencias posibles. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque al final esta columna o cada columna tiene que ser igual a 100. ¿Sí? Así como el de abundancia relativa da un valor de 100, todas las otras dos variables deben dar también un valor de 100. Entonces lo mismo haremos con la siguiente variable y luego con la siguiente, etcétera, etcétera. Vamos entonces a llenar ese listado para continuar con la siguiente variable. Listo. Ya tengo aquí la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia o lo que representa la frecuencia de cada una de esas especies con respecto a las frecuencias totales. Y si sumo todo esto, me debe de dar un valor de 100. Entonces de esa manera hicimos el cálculo. Ahora, la siguiente variable es la dominancia relativa. Vamos a ver cómo obtenemos esa dominancia. Recordando que la dominancia en los índices de diversidad alfa y beta hacía referencia a la abundancia de una especie, pero acá ya tenemos la abundancia y se llama simplemente así, abundancia. Entonces en la estructura horizontal la dominancia hace referencia al área ocupada por los individuos de una especie en particular, tratando de comprender esa área como una variable ecológica de importancia para el ecosistema. ¿De dónde obtenemos la información de esa dominancia relativa? Si recordamos, la base de datos tiene una medición que es el CAP, que la gente generalmente la toma, pero a veces no sabe para qué sirve esa variable. El CAP es la circunferencia y la altura del pecho, que a veces la toman con un metro de modistería, etcétera. Pero pues tiene una funcionalidad y es lograr obtener el área de cada uno de los especímenes. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la matriz general y recordar que tenemos que calcular el DAP con base en el CAP. A no ser que hayamos tomado el DAP en campo, pero generalmente no. De esa manera nosotros podemos tomar cualquier valor del CAP y dividirlo por el valor de pi. Cuando le damos enter, él va a calcular esa ecuación cortica y vamos a extenderla a todos los datos de nuestra matriz. La extendemos, la extendemos, la extendemos y acá llegamos al final de la matriz. Listo. Hay muchos que están en cero. Efectivamente, todas las herbáceas que no fueron medidas pues van a tener cero, pero todos los otros árboles, arbustos, etcétera, que tienen mediciones, ahí están también. Después filtraremos eso con la información en la tabla dinámica. Eso es lo primero que tendremos que hacer. Ahora tenemos que recordar es cómo se calcula la dominancia, porque la dominancia requiere el DAP que ya hemos calculado. La dominancia está acá en el taller y acá les presentan la gráfica. Le dicen que la dominancia es igual al área basal en metros cuadrados y que el área basal básicamente es una fórmula que es pi sobre 40.000 por la sumatoria de el DAP de cada individuo al cuadrado. Entonces ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer es ir otra vez a nuestra tabla, a nuestra matriz general y insertar la siguiente fórmula. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Lo que tenemos que hacer entonces es incluir la fórmula que está acá, ¿sí? Ese pi sobre 40.000 y multiplicarlo por la potencia al cuadrado de cada uno de los DAP. Luego dejaremos que la tabla dinámica haga la sumatoria respectiva. Entonces acá tengo una fórmula que vamos a introducir. Pi sobre 40.000 multiplicado por cada uno de los DAP al cuadrado. Si cogemos esa fórmula y la extendemos a todos los datos, calcularemos la dominancia de cada uno de los ejemplares. Y luego simplemente en la tabla dinámica vamos a obtener la sumatoria de esas dominancias. Lo primero que tenemos que hacer acá es sacar las subparcelas. Tenemos que actualizar además para que él lea la nueva columna que hemos creado y los valores que hemos insertado en la matriz. Con eso clic derecho, actualizar. Y posteriormente buscar esa variable que se llama dominancia. Y la ponemos ahora sí en los valores. Sabemos que acá está contando casillas llenas y que eso no es lo que queremos, sino que lo que queremos es sumar. De esa manera nos aparece acá unos valores
que están en decimales y que representan la dominancia en metros cuadrados de cada una de las especies. Sabemos que aquí está sumando los valores para todos los individuos de Acalifa diversifolia en nuestra muestra y lo correspondiente con las demás especies. Así de sencillo se calcula la dominancia para ese listado de especies. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente copiar esos valores y pegarlos acá. Pero ojo, nuevamente, requerimos que esa variable sea expresada en un porcentaje. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente vamos a decirle que coja cada uno de estos y lo divida por un total que aún no hemos calculado. Necesitamos sacar el total de esto, que es 15.490. Si quieren podemos ponerlo acá con autosuma y va a salir ese valor. Podemos tomar ese valor, guardarlo allí en memoria, pongámoslo por acá en una esquinita para que no nos dañe acá la tabla, y luego si coger cada uno de estos valores y dividirlo por 15,490,2776, que es el total. Básicamente 15 metros cuadrados es lo que está cubierto por árboles en estos bosques, por ejemplo, en promedio. Luego que tenemos eso, podemos expresarlo en porcentaje. Decirle acá al formato de celdas que nos muestre eso en porcentaje con solamente un decimal. Y luego podemos estirar eso para todas las especies y tendremos rápidamente nuestra nuestra dominancia, perdón, relativa. Ahora lo que podemos hacer es coger esa columna y pegarla directamente sobre estos valores. Ok, acá nos falló que no está formateado a porcentaje. Listo. De esa manera ya tenemos nuestra abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Tenemos las tres variables que permiten representar el índice de valor de importancia. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo podemos graficar esa información. El IBI, o el índice de valor de importancia, básicamente es la sumatoria de esos tres. Por lo tanto, el IBI tiene un límite superior que es de 300. ¿Sí? Lo sabemos porque cada una de estas variables debe de sumar 100. Por lo tanto, lo máximo que puede ocupar una especie, si fuera en un monocultivo, por ejemplo, pues es 100, 100 y 100. Por lo tanto, el valor máximo del IBI es de 300. Entonces vamos a hacer la sumatoria de cada uno de esos valores. Sumamos y nos da un valor, que acá lo sigue expresando en porcentaje, pero esto ya no es un porcentaje. Voy a quitarle eso. Esto es simplemente número o general. Aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ese es el valor del IBI, ese es el índice como tal, el índice de valor de importancia. Significa que entre más alto, más importante una especie. Y está sumando cada una de esas características. Pero aquí pues están desordenadas porque cada uno tiene un IBI diferente. Lo que necesitamos hacer para identificar rápidamente quiénes son las más importantes en un ecosistema es filtrar esa información. Para ello vamos a seleccionar la primera fila, vamos a ir a ordenar y filtrar y vamos a aprender, digamos, el filtro. Y luego vamos a decirle acá que organice esto de mayor a menor. Cuando lo organiza de mayor a menor, encontramos esa información ya y nos dice que, por ejemplo, Sigia longifolia es la especie más importante, seguida de Atalea, luego Macerium, luego Guarea, Astronium, Guadua, Piper, Caseria, etc. Porque está organizado de mayor a menor índice de valor de importancia. Sin embargo, sigue faltando la parte gráfica. ¿Cómo graficamos esta información? Por un lado podríamos graficar el IBI solamente así, mostrando solamente quién es la especie con mayor IBI, luego la que le sigue y la que sigue, pero realmente el IBI como tal es importante, pero lo más interesante dentro del índice es que está compuesto por esas tres variables
que nos permiten explicar por qué es importante una especie, porque es abundante, porque es frecuente o porque es dominante. Entonces en realidad el IBI casi nunca se representa solito como este valor, sino que se representa en un gráfico particular que involucra la combinación de las tres variables simultáneamente. Entonces podemos hacer lo siguiente, si quieren podemos, eh, bueno, podemos eliminar o podemos dejar ahí por ahora esa columna, ahorita lo miramos. Pero el procedimiento que sigue es el siguiente. Como acá hay un listado grande de especies, 62 especies, pues ese número es difícilmente representado en una gráfica que sea legible. Por definición, además, el IBI lo que hace es describir las especies más importantes de un ecosistema. Y para ello hace lo siguiente. Por definición, coge las primeras 20 especies, es decir, vamos a hacer acá el recuento. Las primeras 20 especies terminan acá en Cecropia sp. Y en esas primeras 20 especies termina la gráfica y agrupa a las siguientes especies dentro de una categoría que se llama especies raras, que acá la estoy poniendo. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar? O tendremos que sumar la abundancia, la frecuencia y la dominancia para todas las especies raras. Entonces, pues acá es muy sencillo, no tengo sino que darle acá una opción de sumar, ¿sí? O de suma, y decirle que coja todos esos valores de acá. Lo selecciono y le doy OK y listo. He sumado toda la abundancia relativa para las especies raras. Y hago lo mismo para las otras dos variables. Es muy sencillo. Para no enredarme, yo podría borrar todas las especies de una vez o podemos trabajar con esa lista como está. Ahora, ¿cómo grafico yo esa información? Voy a seleccionar entonces toda mi matriz hasta las especies raras. Voy a insertar, voy a columna, pero voy a escoger una gráfica particular que es la que se llama de columnas apiladas, porque necesito que salgan, aparezcan las tres variables importantes. Cuando le doy esa opción, sale esta gráfica. Vamos a quitarle por ahora esto. Vamos a mejorar un poco acá la forma en la que se presenta la información. Listo. ¿Qué hemos encontrado acá? Vamos a permitir que salgan mejor los nombres. De esa manera, lo que sale acá son nuestras primeras 20 especies y al final las especies raras que agrupan el resto, las que sean. ¿Cómo funciona el gráfico? Según lo que vimos en teoría, básicamente nos está diciendo que la cobertura de bosque galería está dominado por unas especies, en particular por Sigia longifolia, una especie asociada efectivamente a hábitats muy húmedos, bordes de quebrada, bordes de río, en todo el Valle del Magdalena. Y luego sigue con otras, la Thalea butyrase, que es una palma muy común en bosque seco, etcétera, etcétera, otras especies. Pero nos dice también, por ejemplo, que Sigia longifolia es importante no solamente porque era abundante, sino además, pero sobre todo principalmente porque es muy dominante, es decir, son árboles muy gruesos de más de 3 o 4 metros de DAP en general. Es decir, eso proporciona mucha sombra, proporciona una estructura muy particular al hábitat de bosque de galería. Y las demás especies son importantes por alguna cosa, o sea, ya sea porque son dominantes, porque son frecuentes o porque son abundantes. La otra característica importante de esta gráfica es que al agrupar todas las especies raras acá, nos deja ver cómo las especies raras son bastante frecuentes, aunque claro, muy poco dominantes, porque son efectivamente raras, es decir, la mayoría de ellas ocupa poco espacio, tiene una abundancia que puede ser alta, pero sobre todo son bastante frecuentes. La cuestión es que, por definición, o por consenso más bien, cuando las especies raras o la columna de especies raras es más alta, igual o más alta que la especie más dominante en ese ecosistema o más importante en ese ecosistema, significa que el hábitat es muy heterogéneo, como en este caso. El hábitat tiende a una heterogeneidad bastante alta, mientras que en otros casos la barra de especies raras es bastante más baja que la de la especie más dominante o más importante, de tal manera que se podría considerar un ecosistema homogéneo. De esa manera yo puedo resumir la información de todas esas especies, de todas esas variables en un solo índice y poder saber si un ecosistema lo puedo categorizar como un ecosistema homogéneo o heterogéneo, con las bondades o con las ventajas o las desventajas que eso pueda tener para los planes de manejo, etcétera, etcétera. Listo, de esa manera pues hemos
producido el gráfico del índice de valor de importancia. Parte del taller le solicita realizar el índice de predominio fisionómico, que es muy similar al índice de valor de importancia, solamente que cambia una variable y es esta de frecuencia relativa. Básicamente utiliza la cobertura relativa. Por eso es que la cobertura también es medida dentro de los o tomada dentro de las mediciones de la cobertura vegetal. Igual queda para su consulta cuál es la importancia de eso y que discutamos luego en clase. Les agradezco su atención y cualquier pregunta pues no duden en acercarse. Sin embargo, espero que el video sea lo suficientemente explícito para permitirles desarrollar el taller sin inconvenientes. Buen día.